Buenos días y bienvenidos a este webinar de Nutrición y EPOC. Hoy celebramos el Día Nacional de la Nutrición, muy importante para nosotros. Yo soy Nicole Haas, la portavoz de APEPOC, la Asociación Nacional de Pacientes con EPOC, y os mando un caluroso saludo a toda la comunidad respiratoria, no solamente los pacientes de EPOC, sino también a las otras asociaciones respiratorias que también nos están siguiendo. Ya sabéis que la Asociación de Pacientes con EPOC ha empezado un estudio de nutrición conjuntamente con la Universidad Europea de Miguel Cervantes, un estudio que se llama Hábitos alimentarios de los pacientes con EPOC, que analiza precisamente lo que son las alteraciones nutricionales de los pacientes de la EPOC. Un tema muy importante, la nutrición para nuestros pacientes, porque realmente influye directamente en la sintomatología de lo que son nuestros pacientes. Hoy estamos muy orgullosos que nos acompaña el presidente del Consejo General de Colegios de Dietistas y Nutricionistas de España, el doctor Luis Morán. Luis, es un gran honor que estés con nosotros. Muchas gracias por encontrar el tiempo. Ya sé que tienes montones de cosas de hacer, que al mismo tiempo eres profesor en la universidad también, que luego te tendrás que desconectar, pero muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación en la inauguración de este webinar dedicado a nutrición, ¿no? Gracias, Luis. Además están con nosotros, como siempre, la doctora Paula Crespo. Paula es nuestra coordinadora académica de APEPOC y a su vez también es la coordinadora académica de nutrición de la Universidad Europea de Miguel Cervantes. Como siempre, Paula, un placer estar contigo, escuchar tus consejos. Muchas gracias. Y luego, por supuesto, no puede faltar la responsable de este gran proyecto pionero que estamos llevando a cabo, que es Andrea Ferreres. Andrea, encantada que estés con nosotros también y que vayas a interactuar con nuestros pacientes. Hola, bienvenida, Andrea, a este webinar de nuevo. Buenos días. Y los más importantes de todos, por supuesto, nuestros pacientes, porque todo este proyecto se está haciendo por y para nuestros pacientes. En este caso nos acompaña Consuelo Díaz Maroto. Consuelo es paciente de EPOC de Madrid. Hola, Consuelo. Hola, buenos días. Encantada de que estés con nosotros, Consuelo, y que luego comentes lo que es tu experiencia con respecto a lo que es el tema de nutrición y que preguntes todo lo que quieras preguntar, por supuesto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Consuelo. Y justo es paciente EPOC y a su vez también nuestro coordinador de Castilla-La Mancha, justo está pendiente de trasplante de pulmón. Justo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, un placer. Gracias, Justo. Bueno, sin más, no quiero decir mucho más, sino pasar la palabra al doctor Morán para que inaugure este webinar en conmemoración, como dije antes, en conmemoración del Día de Nutrición. Tu turno, Luis. Muchas gracias, Nicole. Pues bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Nacional de Pacientes con EPOC la invitación a inaugurar este webinar y sobre todo por su vinculación al mundo de la nutrición en un día hoy tan especial como es el Día Nacional de la Nutrición, ¿no? El 28 de mayo, que celebramos, pues bueno, intentar instaurar unos hábitos adecuados de alimentación saludable en la población, ya sea en la población general como en aquellas personas que tienen pues alguna patología que necesita ese apoyo nutricional de forma constante, ¿no? Para la mejora de la salud. Y en ese aspecto agradecemos mucho que cuenten también desde la asociación con el Consejo General de Dietistas Nutricionistas, ya que bueno, pues somos los profesionales que pueden estar más vinculados al aspecto nutricional de los pacientes, ¿no? Sobre todo por la importancia que puede tener un adecuado tratamiento nutricional en aquellos pacientes que cursan EPOC en función pues, de los diferentes fenotipos que puede cursar la enfermedad, pues tener una atención individualizada y personalizada pues a través de profesionales sanitarios con formación en nutrición, pues como es nuestro caso los dietistas nutricionistas, ¿no? En este sentido, pues mostrarnos pues una total apertura
a la asociación, que nos tenéis para cualquier aspecto que podáis necesitar. Tenemos ahí a Paula Crespo, que es vicepresidenta también del Consejo, y una científica encomiable que seguro que os está dando un buen resultado en este estudio, que además estamos esperando. Por ejemplo, en la universidad a mí me toca dar la parte de dietoterapia, de tratamientos nutricionales en EPOC, y yo estoy esperando que me pase información pues, para poder transmitirla a los alumnos, ¿no?, que tenemos ahora en el grado de nutrición, y que salgan preparados, lo más preparados posible, para poder realizar unos tratamientos nutricionales adecuados junto con el resto de profesionales sanitarios. No quiero extenderme más porque no quiero restar importancia a lo que es de verdad importante, que es esos datos del estudio que se está realizando, y esperando que, bueno, que esa información sirva para poder realizar un adecuado servicio en nutrición a aquellos pacientes que cursan con EPOC, y que desde nuestra profesión podamos poner nuestro granito de arena en la mejora de la salud de todos los pacientes. Muchísimas gracias por contar con nosotros y espero que el webinar sea un total éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Ya te dejamos, que tienes que ir con tus alumnos. Un placer, y espero que repitas con nosotros y, por supuesto, que sigas el estudio con mucho detenimiento. Muchas gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Paso la palabra ya directamente a Paula para que nos ponga un poco al día cómo está el proyecto, porque esta vez sí que vamos a hablar de lo que es la teoría a la práctica, porque anteriormente se han publicado diferentes infografías súper interesantes. Os invito a repasar toda esta información también en nuestra página web, también para que lo veáis. Y claro, que hay muchas cuestiones que se han planteado, pero todo esto hay que intentar implementarlo también en la vida diaria. Así que, Paula, tu turno, coméntanos un poco cómo está el proyecto y qué es lo que vamos a hablar o escuchar hoy por parte vuestra. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la organización, a la asociación, a los pacientes y coordinadores que nos acompañan, a Luis por sacar el tiempo y dedicarnos ese tiempo, y por supuesto a Andrea, que bueno, para mí es muy importante que forme parte del proyecto, porque como ha dicho Luis, ¿no?, en las aulas trasladamos una teoría que luego a veces es difícil llevarla a la práctica si no se sabe muy bien cómo. Entonces, que una estudiante de nutrición esté involucrada en el proyecto me parece, además, ya no como asesora de la asociación, sino como profesora, me parece algo que es fundamental, y bueno, con el cariño y empeño que está haciendo el proyecto. Así que también muchas gracias a Andrea. Y bueno, a diferencia un poco de los seminarios que hemos hecho antes, el objetivo también de hoy, aprovechando el día señalado que es el Día Nacional de la Nutrición, sí que queríamos trasladar un poco, o sea, explicarle a los pacientes, que al final es la razón de ser del proyecto, como bien has dicho, Nicole, trasladarle un poco cómo toda la teoría que sabemos de qué es buena para los pacientes, qué es buena para la mejora y el pronóstico de la enfermedad, cómo podemos hacerlo realmente en nuestro día a día, ¿no? Porque un poco, aunque la encuesta sigue abierta, y sí que desde aquí aprovecho para pedir que sigan mandando y rellenando la encuesta, porque es muy importante tener datos para, uno, poder hablar realmente de cómo son los hábitos, y después poder hacer intervenciones mucho más personalizadas. Entonces, bueno, ahora daré algunas pinceladas de los datos que estamos recogiendo, aunque no se han analizado, digamos, estadísticamente todos los resultados, porque, como digo, sigue abierta la encuesta. Pero bueno, un poco también por contextualizar, por si alguien nos está viendo que no haya estado en seminarios anteriores, el por qué decidimos hacer el proyecto, o por qué empezamos, ¿no?, a intentar saber cómo son los hábitos de los pacientes con EPOC. Y la realidad es que, intentando, pues eso, dar orientación mucho más práctica, sí que vimos que había muy pocos estudios a nivel nacional que analizasen los hábitos alimentarios respondidos por los pacientes, ¿no?, que sean los propios pacientes los que indiquen cómo son sus hábitos. Y luego también por la importante vinculación que tiene la alimentación con la EPOC, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que siempre decimos, ¿no?, la obesidad, que se ha visto que empeora lo que es la EPOC. El grado de obesidad, además, está proporcionalmente relacionado con ese riesgo de sufrir EPOC, y luego también con el riesgo de complicaciones. Luego también el exceso de tejido adiposo pues supone un mayor grado de inflamación y peor pronóstico de la enfermedad. ¿Y esto por qué es importante? Porque los estudios que hay estiman que hasta el 65% de los pacientes, o sea, 6 de cada 10 pacientes, tendrían obesidad, y eso es bastante importante. Y luego, por otro lado, tenemos la otra cara, ¿no?, el tema de la desnutrición, que sí que se ha visto, además, que la desnutrición proteica, esa pérdida de masa muscular
que se llama sarcopenia, se pierde masa muscular pero no se pierde esa grasa, afecta también mucho a estos pacientes, empeora también el pronóstico y se sabe que aproximadamente el 20% de las personas mayores de 60 de la población general tienen sarcopenia y este dato es el doble en las personas con EPOC. Entonces, bueno, pues es bastante significativo que, digamos que las dos caras de la malnutrición, el exceso y el defecto, afectan negativamente a los pacientes. Entonces, es muy importante conocer el estado nutricional, pero también los hábitos para poder redirigir mejor las intervenciones nutricionales. Y luego, en cuanto a datos, simplemente comentar un poco que prácticamente tenemos de las casi 200 respuestas que llevamos, casi 50, hay un pelín más de mujer, 50,7%, pero bueno, prácticamente tenemos una muestra bastante representativa, mitad y mitad de hombres y mujeres. Luego, sí que es significativo a nivel de, digamos, de alteración nutricional, casi el 30% no sabe si tiene alguna alteración nutricional. Hablamos de alteración nutricional, preguntábamos pues si tiene el colesterol alto, la tensión alta, un déficit de vitamina D y casi el 30% de los pacientes no lo saben, lo que significa que nosotros como dietistas nutricionistas, si nos viene un paciente a consulta, al hacer la historia clínica, si no sabe si tiene una alteración nutricional, pues también nos dificulta cómo orientar esa pauta. Y luego el 30% saben que tienen un déficit de vitamina D, que me consta que desde la asociación también estáis trabajando mucho en el tema de la vitamina D por la importancia que tiene, ¿no? Y luego también hasta el 35% han hecho dietas con productos para adelgazar y esto desde nuestro punto de vista también es bastante importante porque las dietas, las famosas dietas milagro o con productos para adelgazar está ampliamente demostrado que no sirven, por lo tanto de aquí sí que concluimos o podemos deducir que en ese sentido los pacientes están desprotegidos de información porque al final están cayendo en alternativas o en dietas alternativas o productos alternativos para adelgazar cuando se sabe que no funcionan. Y luego ya, por resumir, que es un poco lo que hoy intentaremos hacer de manera práctica, porque hemos dicho que uno de las consecuencias que hay en la EPOC es la pérdida de masa muscular, por lo tanto hay que cuidar mucho la ingesta de alimentos ricos en proteínas de calidad. Y aquí nos encontrábamos que casi el 70% de los pacientes tienen un consumo bajo de alimentos ricos en proteínas de calidad, como podría ser el pescado, las legumbres y el huevo. Por lo tanto, tenemos por un lado la enfermedad que agrava, digamos, esa pérdida de masa muscular y por otro lado los hábitos no ayudan a prevenir eso. Entonces vamos a intentar explicarlo de manera práctica. Y luego también había un consumo bajo respecto a las recomendaciones diarias de frutas, frutos secos, verduras y hortalizas, que nos aportan un montón de vitaminas y minerales que sabemos que influyen muchísimo, como luego veremos, en la función pulmonar y en el progreso de la enfermedad. Y luego simplemente, como último dato que también nos parece significativo, casi el 50% indica que considera que le falta motivación para mejorar su alimentación. Por lo tanto, esto es también importante porque le falta motivación y por otro lado, otro porcentaje alto, casi el 45%, reclamaba que le falta más información para comer bien. Por lo tanto, también podemos decir que los pacientes con EPOC son conscientes de las necesidades que tienen y sí que les gustaría recibir más información para comer bien. Y yo creo que ahí es donde la Asociación de Pacientes tenéis una labor muy importante, como lo que estamos haciendo, ¿no? De trasladar esa información que necesitan para comer bien de manera práctica y que puedan hacerlo. Entonces, yo creo que con estos resultados está más que justificado la importancia de este proyecto y ya no me entretengo más y le doy paso a Andrea, que es la que va a explicar esto de manera más práctica. Gracias, Paula. Pasamos el turno a Andrea, pero permítame decir antes, repetir de nuevo lo que tú acabas de comentar, Paula. Tenemos dentro de lo que es la página web todavía abierta lo que es la encuesta. Paula comentaba que más o menos 200 pacientes han contestado la encuesta, pero la encuesta sigue abierta. Por favor, todas las personas que tengan EPOC, que entren en la página web y que rellenen la encuesta. Es importante ver la situación real que tienen nuestros pacientes y esto solo se puede ver a través de una encuesta, ¿no? Y esta encuesta sirve para luego desarrollar mejor el estudio que estamos llevando a cabo actualmente. Así que os animo a seguir contestando la encuesta dentro de lo que es la parte de encuestas en la página web de APEPOC. Gracias. Te paso a ti, Andrea. Muchas gracias, Paula. Gracias. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos.
A ver, comparto. Vale, pues os he preparado una breve presentación. Vale, el webinar de hoy se titula Empecemos por el principio, ¿cómo deberíamos comer si tenemos EPOC? Como hemos mencionado ya en los anteriores webinars, destacar la gran importancia que tiene la alimentación en esta patología. Hablamos de la paradoja del exceso y el defecto, donde el bajo peso indica desnutrición y el exceso obesidad, siendo estos dos factores de riesgo en EPOC. Algunos de los factores que se han demostrado que predisponen a la desnutrición son la disminución de la ingesta, el apetito, la actividad y función pulmonar, al igual que la sarcopenia e inflamación crónica. Partiendo de esto, vamos a intentar asentar algunos conceptos básicos de nutrición, como puede ser la definición de alimentarse y nutrirse. La alimentación es el acto voluntario de ingerir alimentos para satisfacer el apetito, y por otro lado tenemos la nutrición, que es el acto involuntario que realiza nuestro organismo mediante los procesos de digestión, absorción, transporte y eliminación de sustancias químicas que le suministramos para el mantenimiento de la vida. Teniendo estos conceptos claros, ahora vamos a hablar un poco de esas sustancias o alimentos que ingerimos y de qué están compuestos los mismos. En este caso, los alimentos se componen de macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los conocidos como hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, las hidrosolubles, el grupo B y la C, y los minerales como el hierro, el zinc, el yodo, el calcio, el fósforo. Por lo tanto, si ya sabemos qué es lo que comemos, ¿cuáles serían las recomendaciones para los macronutrientes? Primero, respecto a los hidratos de carbono, se dividen en simples, que son los azúcares, y los complejos, que son las frutas y las verduras, de los cuales tenemos que aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos y disminuir la de los simples, y muy importante, siempre que podamos elegir la opción de cereales integrales. En segundo lugar, tenemos las grasas, que se dividen en saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturados y trans. De estos hay que intentar evitar o disminuir la ingesta de grasas saturadas y trans que se encuentran en los ultraprocesados, que son la bollería industrial, las bebidas azucaradas, la comida rápida, los embutidos, y aumentar el consumo de grasas saludables, que son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que se encuentran en el aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate, los frutos secos. Y ya por último, pues tenemos las proteínas, que hay dos tipos, de origen animal y de origen vegetal. La proteína de origen animal tiene mayor valor biológico, que esto significa que tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de sintetizar por sí solo. Sin embargo, hay algunos alimentos de origen vegetal que también tienen una gran calidad de proteína, como pueden ser los garbanzos, las lentejas o la soja. A continuación tenemos los grupos de alimentos y como ya hemos hablado de los macronutrientes, pues vamos a hacer un poco hincapié en los de cada grupo. Tenemos los cereales, tubérculos y azúcares, que son ricos en hidratos de carbono, las grasas, aceites y mantequillas, que son ricos en grasa, y luego tenemos el grupo de los lácteos y derivados, que es un grupo bastante completo, ya que tiene los tres macronutrientes, tanto hidratos, proteínas como grasas. Después tenemos las carnes, el pescado, los huevos, las legumbres y los frutos secos. Los tres primeros son ricos en proteínas y depende de si el pescado es azul o blanco, tiene más componente graso, al igual que las carnes rojas y las magras. Y por último tenemos las verduras y hortalizas y las frutas, que son ricos en vitaminas, minerales y en agua, que también es muy importante destacar el tema de la hidratación. Ahora bien, existe la dificultad en la población general de saber las raciones recomendadas de estos grupos de alimentos. Pues aquí os traigo algunos ejemplos con imágenes de raciones de cada grupo de alimentos. Empezando por los farináceos, tenemos, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas y las judías, que son media taza, aproximadamente unos 75 gramos. Los picos de pan, que son unos 50 gramos, que equivalen como a 18 unidades. Y como curiosidad, una ración no tiene por qué ser una unidad. En el caso de la ración de patatas, por ejemplo, serían 2 unidades medianas, que son unos 250 gramos. Para medir la ración de carne se usa la medida de la palma de la mano, ya sea filete de lomo de cerdo, de ternera, de pechuga de pollo, de pavo. Una ración equivale a un filete del tamaño de la palma de nuestra mano aproximadamente.
y depende también del grosor del filete, pero en general son unos 100 gramos. En el pescado no hay una medida universal como en la carne. Tenemos la ración de sardinas, que son 4 unidades, los boquerones frescos, que son de 10 a 15, por ejemplo, el atún en conserva, que son 2 latas, los mejillones y las almejas, que son entre 15 y 20 unidades. En las verduras y hortalizas tenemos una ración de champiñones, son 8 unidades, de pimiento rojo sería la mitad del pimiento, de judías verdes entre 10-15 unidades y de espinacas o acelgas son como 4 puñados, que son unos 200 gramos. En la fruta, pues lo mismo, tenemos una gran variedad. La ración de mandarinas serían 2 unidades, al igual que la de kiwis y higos. La sandía, por ejemplo, sería una rodaja de 2-3 dedos de grosor. En el caso del melón serían 2 dedos de grosor y en el caso de la piña 1 dedo de grosor. En los lácteos tenemos el yogur, que es 1 unidad, al igual que el flan y las natillas, un vaso mediano de leche, que son unos 200-250 mililitros. Luego, en el caso del queso, tenemos 3 triángulos de queso semicurado y si fuese curado serían solo 2 triángulos. Y por último, pero no menos importante, los famosos frutos secos, que hemos hablado tanto de ellos en los anteriores webinars, que quitando la fruta deshidratada como los orejones y los higos secos, el resto es aproximadamente un puñado, es decir, unos 20-30 gramos, tanto de almendras, avellanas, pistachos, nueces. Y todo esto, pues, ¿para qué nos sirve? Para componer un buen plato saludable, con las proporciones de mitad verduras y hortalizas, 1/4 que sean farináceos, pan, pasta, arroz, tubérculos, legumbres, y el cuarto restante las proteínas con carne, huevos y pescado, siempre acompañándolo de fruta o algún lácteo como postre y como bebida el agua. Y bueno, os he dejado algunas opciones de cómo podéis componer vuestro plato, pues por ejemplo, salmón al horno con patatas y verduras, pues la ración de verduras, la patata, el salmón y el postre piña. Pasta boloñesa, la parte de los espaguetis, la carne picada y acompañándolo pues el tomate para la salsa y luego pues hacer una ensalada como guarnición. Ensalada de garbanzos con atún y queso fresco, arroz con pollo y verduras, merluza en salsa verde con espárragos trigueros, acompañado también siempre de una ensalada. Y como hemos visto en algunas infografías que están subidas en la página web de APPOC, hay nutrientes específicos para esta patología. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que nos aporta cada uno y una sugerencia de cómo podemos introducirlo en nuestra dieta. Primero tenemos el magnesio, que es un broncodilatador que mejora la capacidad respiratoria y fortalece la mucosa bronquial. Se encuentra en alimentos como almendras, cereales integrales, chocolate negro, pipas de calabaza o de girasol, queso, pollo o pavo. Y aquí os he dejado una receta de pavo relleno de champiñones, de dátiles y champiñones al horno, que si alguien quiere la receta, pues yo encantada de pasárselo. El selenio, que es un antioxidante que protege del desgaste de las células bronquiales y es un nutriente vital en el caso de ser fumador. Sus fuentes, pues huevo, atún, mejillones, alubias, bacalao, anchoas, chocos, pasta y una breve receta de chocos encebollados con arroz. El omega 3 es un antiinflamatorio, ayuda a la recuperación pulmonar y previene el daño producido por el tabaco y se encuentra generalmente en pescados, salmón, sardinas, trucha, lenguado, también se encuentra en las coles de Bruselas y una breve receta de dorada al horno con patatas panaderas, muy sencilla. Luego tenemos el calcio, que es principalmente para el mantenimiento de la densidad mineral ósea, que participa también en la relajación y contracción pulmonar y es un nutriente imprescindible si se está tomando corticoides. Se encuentran en los lácteos y derivados, en el brócoli, las acelgas, sardinas, huevo, almendras y bueno, pues una receta de acelgas rehogadas con patatas y pimentón. La vitamina D, la famosa vitamina D que ahora con el tema del coronavirus pues se sabe que hay que tomar vitamina D, por lo tanto, porque fortalece el sistema inmunitario, es un nutriente necesario para absorber correctamente el calcio, evita el colapso respiratorio y al igual que el calcio es imprescindible si se está tomando corticoides.
Su principal fuente, exposición solar, unos 15-30 minutos al día, salir a dar un paseo o asomarse a la ventana y que nos dé el sol sería lo mejor, pero también tenemos fuentes alimentarias como puede ser el arenque, el cordero, el atún, los champiñones, las sardinas y bueno, pues unas empanadillas al horno con atún y huevo. Y por último, las vitaminas A, C y E, que son antioxidantes, fortalecen el sistema inmunitario y reducen el riesgo de infecciones. Se encuentran tanto en frutas como en verduras y hortalizas, como fresas, naranja, kiwi, melocotón, zanahoria, pimiento, cualquier verdura o fruta con colores llamativos. Y bueno, pues ahora que viene el calor, pues os he dejado una receta de un helado de frutos del bosque. Y ya para terminar y recordar un poco las frecuencias de consumo semanal, y cómo podemos hacer de forma sencilla un plan semanal de alimentación, empezamos por el pescado y el marisco, por ejemplo, que son 3-4 veces por semana, siendo 2 de pescado blanco, por ejemplo, y 2 de pescado azul, o 3 de pescado blanco y 1 de pescado azul, por el tema que he comentado anteriormente de la grasa. Después colocamos las raciones de carnes magras, que son 3-4 veces por semana. Y le siguen las opciones de huevo, que pueden ser en revuelto, tortilla, cocidos, a la plancha. Y por último, las legumbres, que son de 2-4 veces, pudiendo ser en guiso o en ensalada, pues eso, como ahora viene el calor, pues mejor. Recordar siempre incluir la fruta y los frutos secos y los lácteos en el desayuno, almuerzo y merienda, y acompañar todas las comidas con una buena guarnición de verduras y hortalizas y como bebida siempre, pues, si puede ser, el agua. Y bueno, pues aquí terminaría ya mi presentación. Muchas gracias a todos por atenderme y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias, Andrea. Súper interesante. Ahora estamos, hay una cierta interacción, no sé, o me lo parece, ¿no? Muchas gracias, no. Muchas gracias, Andrea. Súper interesante, sobre todo esta relación directa con lo que son los aportes que necesitan lo que son los pacientes de POC. Me pareció impresionante. Como siempre, entiendo que se van a colgar las transparencias en nuestra página web, así que para todas estas personas que no han podido seguirlo o que no han tenido tiempo ahora de seguirlo, porque lo tendrán todo este tipo de informaciones en nuestra página web. También todas las recetas, si quieren. Vaya, nos entra un hambre ahora que, madre mía, increíble. Vamos a pasar el turno a Consuelo para que Consuelo nos comente un poco lo que son sus hábitos alimentarios, si ella se ha visto reflejado en lo que comentaba Andrea o que realmente no lo ve factible y qué es lo que ella quiera aportar o lo que quiera comentar. Consuelo, coméntanos un poco, ¿cuáles son tus hábitos alimentarios? ¿Cómo te estás? Muy malos, muy malos. Yo como lo que puedo y cuando puedo. O sea, y no interfiere el tener EPOC o no tenerlo. O sea, yo nací así y siempre me han obligado a comer. En cuanto, cuando tengo EPOC, pues se me han quitado más las ganas de comer. O sea, yo puedo decir un día, me comería, y luego no me lo como. Me comería, siempre están en me comería, pero no. Entonces, ¿cómo sobrevivo? Pues no lo sé, porque me toca sobrevivir. A mí sí que me gustaría preguntar a las doctoras, aunque como muy poco, ese poco que fuera organizado. Organizado. Que eso no lo tengo. O sea, yo como verdura, como pescado, como carne, como de todo, pero en muy pequeñas cantidades. Desnutrición, pues todavía no me han dicho si estoy desnutrida, porque las analíticas dan bien. Dan bien. O sea, el peso, pues sí, la musculatura, pues la he perdido hace ya muchos años. Tengo 73 años y como comprenderéis, pues mal. La piel la tengo descolgada, no se me ve, como no voy ligera de ropa, pues no se me ve. Que sí me gustaría, pues mucho, saber qué debo tomar en las pequeñas... Yo, por ejemplo, he visto un platito ahí que ponía 5 o 6 galletas, yo me como 2. También tengo que decir que yo estoy operada de estómago con una gran resección, tampoco me cabe. O sea, quiero decir,
yo tengo que comer unas cantidades pequeñas, pero no tan pequeñas como las como ahora. Y mi pregunta es eso, ¿qué puedo hacer cuando yo lo único que puedo hacer es comer pocas cantidades? Yo ahí voy a hacer un poco la introducción y luego le dejo a Andrea que explique. O sea, sí que es importante, y yo creo, Consuelo, lo que has dicho y creo que es bastante relevante que lo pongas sobre la mesa porque a veces pensamos, o sea, nos centramos mucho en lo que es comer en exceso, ¿no? Pero bueno, pues también hay pacientes, digamos, que tienen este problema, ¿no? Que aunque quieran o aunque sepan que necesiten comer más, pues no pueden. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Y también es muy importante ser tan sincera como lo ha sido, ¿no? Porque una de las cosas que estábamos comentando antes es cuanta más información tiene el profesional sobre el paciente, más puede ayudar. Entonces, igual que no se nos ocurriría ir al médico a decir, a mentir, ¿no? Sobre lo que nos duele o no nos duele, pues en el caso del nutricionista es igual. Es muy importante saber la realidad del paciente, porque cuanto más sepamos sobre su alimentación, aunque no sea lo ideal, más podemos ayudar. Y yo ahí en ese caso sí que diría, o la estrategia sería comer en pequeñas cantidades, pero alimentos que sean muy ricos en nutrientes y que tengan proteínas, que en el caso de la masa muscular. Y ahí cedo la palabra a Andrea, que seguro que te va a poder indicar mejor esos alimentos que necesitarías, ¿no? A ver, pues bueno, yo destacar que sí, lo que ha comentado Paula de las proteínas, ¿vale? Pues si padeces de sarcopenia, pues principalmente a lo mejor lo que te interesaría más sería un pescado blanco o un pescado azul, que no tiene por qué ser que te comas, no sé, un lenguado entero, si no te entra. Pues por ejemplo, por la mañana te haces una ensalada con una lata de atún en conserva y luego por la noche cenas un trocito de merluza o lo que sea, ahí ya tienes la ración de pescado que necesitas comer en ese día. Me refiero que el tema de las raciones no significa que, pues lo que has comentado de las galletas, que te comas las 5 galletas. Puedes comerte 2 galletas, un trozo de pan, un plato de espaguetis y distribuirlo en el día. Entonces, pues bueno, en el caso de tu caso, principalmente priorizar, pues por ejemplo, las legumbres, también son ricas en proteínas y es un plato pues que es tradicional, que por lo general nos gusta a todo el mundo y así más... Frutos secos. Frutos secos también. Eso también tengo que comentar lo de los frutos secos. Tengo dificultad en masticar, porque tengo prótesis. Entonces, a mí me supone el comer frutos secos, sacar las prótesis, limpiarlas, porque es una dificultad. En forma de crema. Y, sí, ya también me lo han dicho. Es una dificultad que en cuanto a los pulmones trabajan mucho. Al tener que masticar, ya sabéis que, bueno, lo dirán los pacientes, que cuanto más fuerza hagáis para masticar, más se resienten los pulmones. Con lo cual siempre estás a verlas venir. ¿Sabes? Eso es... Ahí quizá también me han dicho... En forma de crema. Sí, claro. En poquita cantidad son muy concentradas. Claro, ahí. Sí. No se me ha ocurrido... Y luego el huevo. El huevo, si te gusta, lo puedes añadir a un montón de cosas. Sí. Y no sacia mucho. Sí, también, es verdad. Pero por eso os pido la información. Sí, el huevo añadir también, que pues bueno, yo tengo a mi abuela que me lo dice muchas veces, lo del tema del huevo y el colesterol, no es verdad. Es decir, el huevo no nos sube el colesterol, el huevo aporta una cantidad de proteínas, como hemos comentado, de alto valor biológico, que son esenciales, y luego aporta también un poco de grasa, que no son como las grasas de si nos comemos un croissant o unas galletas, que esas grasas son de las saludables. Entonces, podríamos hasta comer un huevo diario, sin problema. Fíjate. Y no nos afectaría para nada el colesterol. Es más, nos vendría incluso hasta bien. Claro. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Muy bien. A mí me parece muy importante lo que comentó Consuelo, que efectivamente para muchos pacientes EPOC les cuesta mucho masticar, ¿vale? Porque esto es un esfuerzo adicional. Y creo que lo habíamos comentado anteriormente también, el tema de los frutos secos para ellos es difícil, ¿no? Incluso a la hora de tragarlo y demás. Entonces, bueno, el tragarlo.
Claro, claro, es que esto es muy complicado. Lo que sí, Consuelo, un poco el motivo, el objetivo de este estudio es también intentar organizar los hábitos alimentarios para lo que son los pacientes y que tienen que ser conscientes que tienen que organizar su alimentación, que no se trata de comer por comer, sino que tiene que estar organizado. Y tú, es genial, comes poco, en muchas veces poquitas cosas, yo creo que esto incluso hasta es súper sano, pero tienes que tener muy claro que a lo largo del día tienes que consumir por tantos nutrientes para que realmente te venga bien, ¿no? Y todo lo que había expuesto Andrea anteriormente me pareció súper interesante, sobre todo la relación de diferentes vitaminas y minerales con lo que es la EPOC. La veréis, como os dije antes, nuevamente en lo que son las transparencias, pero es algo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Organizar realmente nuestra alimentación, porque la alimentación no nos alimentamos solamente para llenar el cuerpo con calorías, sino que realmente necesitamos tener nutrientes, ¿no? Eso es un poco el objetivo también. Era lo que comentaba, perdón, Nicola, al inicio de la presentación, que es una gran diferencia saber diferenciar lo que es alimentarse de nutrirse. Es decir, hay gente que puede comer muchísimo, pero no le está aportando nada al cuerpo. Entonces, son calorías vacías que eso llega, entra y según entra sale, no aporta nada. Entonces, yo mi recomendación para ti, Consuelo, en el momento que tengas apetito, pues por ejemplo, una fruta. O siempre tener un batido, hacerte un batido de frutas o algo así que sea fácil de tragar, que sea fresquito o algo así, y lo comes y ya está. Y en ese momento te quedas saciada y así cada vez que tengas apetito. Yo tengo entendido que el Consuelo es precisamente que no tiene apetito, ¿no? No tiene apetito. Sí, no. Pues eso, por ejemplo, es pautarse aunque sea un poquito, simplemente pues eso, no tiene por qué ser una ración entera. Es decir, que llega la media mañana, pues me voy a comer una mandarina, por ejemplo, que es así pequeñita, no llena mucho. Y luego también, es ir poco a poco. Luego también otra cosa, el concepto que tenemos, que parece que tenemos que hacer esas 5 comidas en las horas establecidas. Bueno, pues en el caso de no tener mucho apetito, lo que sí que se recomienda también es aprovechar en los momentos en los que haya hambre, aunque sea una hora, digamos que culturalmente no esté tan aceptado comernos, pues eso, unas legumbres o algo. Pues si dicen, yo mi mayor momento de apetito suele ser antes de lo que es la comida o a las 12, ¿por qué no te puedes comer ahí una comida mucho más consistente? O sea, aprovechar los momentos de más apetito para meter alimentos más ricos en nutrientes. Y cuando no haya hambre, no se come. Pero intentar aprovechar esos momentos, a lo mejor que dices, bueno, parece que aquí comería, pues ahí podemos meter una comida de más calidad, aunque sean las 5 de la tarde o las 11 de la mañana. No pasa nada. Culturalmente sí que tenemos establecidos unos horarios de comida, pero que en tu caso, Consuelo, los puedes cambiar como quieras. Claro, no, sí, ya lo he hecho eso. Y ya has hecho todo. Sí, no, eso es importante, que tengas la alimentación que realmente corresponde, posiblemente también un plátano, no sé, cosas un poco más consistentes. Un plátano, un cuarto de plátano, no vamos a dejar un cuarto de plátano. Porque uno entero no. Pero bueno, poco a poco. Yo lo bueno que tengo es que soy muy disciplinada. Entonces, en cuanto pues voy a esto, voy al otro, sí, pero cuando llego a la nutrición es mi punto flaco. La disciplina. Y como nadie me ha regañado por estar delgada, pues tampoco es malo estar delgada. Oye, si las analíticas están bien, pues... Sí, están bien, están bien. Vamos a preguntarle a Justo también. Justo, ¿tú cómo estás llevando tu alimentación en el día a día? Bueno, yo soy lo opuesto a Consuelo. Consuelo come para vivir y yo vivo para comer, o vivía para comer. Me explico. Cuando a mí me detectaron la EPOC, pesaba 114 kilos. Bien. A día de hoy, 6 años después, peso 85. Es decir, he bajado 30 kilos. Y a mí me ha enseñado a comer una enfermera de mi centro
de mi ambulatorio, que me cogió por banda y me dijo, yo te voy a hacer adelgazar. Y efectivamente me ha ido pautando, me ha ido enseñando qué debo de comer, cómo debo de comer, que las cenas hay que hacerlas pronto y ligeras, que no me mete hidratos de carbono para cenar, que no, o sea, una serie de pautas que al cabo de los 6 años lo que he conseguido ha sido eso, bajar los 30 kilos. Sí me dijo también, que para mí fue importantísimo, que si un día me tenía que pasar, que lo disfrutara. Que lo disfrutara, que no estuviera con ese reconcomer, ahí que es que me he comido, ahí que no debía. Disfrútalo, porque es una vez. Y efectivamente son pautas que parecen, si me permitís la expresión, chorradas, pero son buenísimas, porque si yo un día me he tenido que pasar y después me he tenido que tomar 2 gin tonic, me los he tomado y los he disfrutado tremendamente. Pero claro, luego a lo mejor me he tirado 6 meses sin probarlo. Porque si todos los días lo disfruto, pues entonces es cuando me hubiera bajado. Claro, y así es como ando. Así como me sigue encantando comer. Me sigue encantando comer. Hay cosas que a mí me decía, una de las cosas que nunca le he hecho caso, y os voy a contar el secreto. Ella me decía, tú haces unas judías pintas con pimiento, Digo, no, vamos a ver. El día que coma las judías pintas es con chorizo, con morcilla y con morro. Y si no, no las como. Porque digo lo mismo, las como 2 veces al año. Y ese día me paso. Pero las judías pintas es un pecado meterle pimiento y meterle zanahoria. Perdonadme. Los que vivimos para comer lo pensamos así. Y poco más que deciros. Ahora Ahí, echarme la bronca, venga. A eso iba. Digo, ¿y cómo de sinceras podemos ser ahora nosotras después de la sinceridad de Justo? A ver, sí que es cierto lo que... No, es que estoy de broma. Sí que es cierto lo que has dicho, ¿no? Y es una de las recomendaciones también que se hace. Es cierto que en el contexto de una alimentación saludable, es decir, si entre semana nos cuidamos, es verdad que nuestra cultura, todo lo que es social, gira en torno a la comida. O sea, la gente queda para comer, la gente queda para cenar, la gente queda para tomar algo. Entonces, sí que es cierto que si nos cuidamos durante el resto de semana, pues en un contexto más social y de manera muy puntual, pues esos excesos que decimos, ¿no? Pues no tienen tanta importancia. El problema también es cuando a lo mejor en consulta te pones a... ¿no? Yo de vez en cuando, yo muy poco, haces un poco el registro y es que eso de ir a tomar algo no es un día puntual, sino son 5 a la semana en veces casi todos los días. Entonces, claro, no digo en tu caso, pero sí que lo que decías, ¿no? Que en un contexto de alimentación saludable hay cosas que se pueden disfrutar. El problema es si lo hacemos todos los días. Claro, pues ese es el problema, que es que si lo haces todos los días, pues eso es hábito. Y entonces yo no hubiera bajado 30 kilos, está clarísimo. 30 kilos, mira. A ver, Andrea, échame tú la bronca. No, hombre, no, yo no te voy a echar la bronca. Es decir, yo soy de tu team, soy el team de comer, me encanta comer, disfruto muchísimo con la comida. Es más, yo mi dinero me lo gasto en comida, las cosas como son. Ahora que no se puede viajar casi, es la comida mi principal fuente. Entonces, yo soy de las que no soy estricta en el tema de pues, una persona, pues eso, lo que tú comentas, que te gustan las judías con chorizo, con morcilla y con morro, pero que las comes una vez al mes, no te voy a decir que te lo quites, porque es un disfrutar de la vida y claro, y es una cosa que quieras que no, también la morcilla, el chorizo y el morro también aportan cosas. Y es una vez puntual, muchas, sí. No muchas, digo. Bueno, más grasa que otra cosa. Más grasa que otra cosa, pero... Año, no más. Claro, pero es un momento puntual, es una cosa puntual y lo que hay que hacer es como el cómputo total. Es decir, porque un lunes te comas unas judías con chorizo, el resto de la semana pues comas pescado, legumbres de otro tipo, verduras, purés, no sé, no tiene por qué, no hay que martirizarse por eso. Efectivamente. Bueno, pues más o menos eso es lo que hago. Bueno, no está tan mal.
Gracias, justo. Vamos a recoger una pregunta que nos han puesto en el chat, que lo pone Mar, que dice que en primer lugar, gracias por la presentación. Tengo intolerancia a la fructosa y el sorbitol, por lo que no puedo tomar fruta. ¿Cómo puedo compensar esta toma recomendada de 3 o 5 veces de fruta por semana? Bueno, ahí sí que es importante, sí que hay en esos casos, es como más complicado llegar a ciertas recomendaciones, pero es cierto que se puede, digamos, medir al final la intolerancia a la fructosa y sorbitol, lo que produce es una serie de síntomas digestivos, ¿no? que son muy incómodos. Entonces, lo que habría que valorar, por un lado, es el nivel de tolerancia, es decir, hasta qué cantidad máxima de fructosa y sorbitol puede comer la persona, en este caso hemos dicho cómo se llamaba, vale, Mar. En este caso, la cantidad máxima, Mar, que puedes comer sin que tengas síntomas, ¿vale? Porque es verdad que a partir de cierto umbral, pues aparecen los síntomas, y a partir de ahí intentar componer la dieta con aquellos alimentos de origen vegetal, frutas o verduras, que no lleven esa, o sea, que no superen la cantidad máxima que tolera sin que aparezcan síntomas, y con eso componer la dieta. Entonces sí que es verdad que una vez que se sabe lo máximo que se tolera, sí que hay alguna manera de intentar llegar a las recomendaciones, sino con ciertas frutas, por la cantidad que tienen, a lo mejor en pequeñas cantidades, porque el problema de estas intolerancias es, digamos, por efecto, digámoslo así, acumulativo. Entonces, pues intentar en las ingestas no pasarnos de la cantidad máxima que toleramos, o separar la ingesta de alimentos que contienen estos azúcares separadas en el día. Pero ahí sí que es muy importante saber cuánto máximo se tolera para poder individualizar la dieta. Tengo otra pregunta que nos acaban de mandar, no, han mandado anteriormente ya. Dicen que si no puedo hacer toda la alimentación que realmente debo de hacer, ¿puedo tomar complementos alimenticios, sí o no? A ver, yo por ejemplo ahí diría que depende de la persona también, es decir, en mi caso una persona joven, no creo que, es decir, por muy poco que puedas comer, siempre vas a llegar a los requerimientos nutricionales. Entonces, los complementos es como la última opción. Es decir, siempre puedes comer un poco más o siempre puedes añadir algo a la comida para enriquecerlo. En el caso, por ejemplo, de Consuelo, que lo hablábamos antes, pues simplemente ya, por ejemplo, se puede hacer un puré de verduras, tritura los frutos secos y ya tiene el aporte de frutos secos ahí, y está enriqueciendo el puré sin necesidad de incluso echarle leche, está añadiendo proteínas sin necesidad de tomarse un complemento. Yo tengo mucha gente que toma complementos vitamínicos y lo que no saben es que esas vitaminas, lo he comentado en el web, vamos, en la presentación, hay unas vitaminas que se llaman liposolubles. Esas vitaminas se absorben con las grasas y se acumulan. Es decir, todo lo que metas en el cuerpo en exceso, las hidrosolubles se eliminan porque se eliminan por orina, pero las liposolubles se acumulan. Es decir, si tú te estás tomando un suplemento vitamínico que no lo necesitas, tu cuerpo o lo va a eliminar simplemente y te estás gastando el dinero para nada, o lo vas a acumular y vas a acumular grasa, que no creo que sea el objetivo de esta persona. Bueno, se acumularían las vitaminas en la grasa, en ese sentido. Es lo que ha dicho Andrea, hay veces que, sí que hay casos muy específicos en los que los suplementos se necesitan cuando hay alimentos o hay, digamos, nutrientes que no se toman. Por ejemplo, en el caso de las dietas vegetarianas es cierto que sí que necesitan, más que complementos, suplementación, pero porque sí que estamos quitando alimentos que aportan nutrientes específicos. Pero en el caso de dietas que no sean, digamos, muy abundantes, pues sí que es cierto que con el equilibrio se puede llegar a las recomendaciones. Y luego sí que lo que ha dicho Andrea, que es muy importante, hay veces que tomamos complementos que no necesitamos, que no nos están aportando nada porque se eliminan y lo que hacen es gastarnos el dinero innecesariamente. Pero en el caso de que haya un déficit nutricional y demás, sí que habría que valorarlo desde el punto de vista médico. Exacto, yo estaba hablando en temas generales, es decir, la gente, pues eso, que pues voy a tomar este complemento vitamínico porque me han dicho que es muy bueno. Te comes una mandarina, una pera, una manzana, te hace lo mismo y no te gastas el dinero. Eso es. Y luego una pregunta muy interesante de Juan de Valencia, que dice, ¿hay diferencias, recomendaciones para una persona que vive en la ciudad o en el pueblo?
Me imagino que se refiere a que haya más contaminación, menos contaminación en los productos, no lo sé. No, o sea, en principio, más que en el lugar donde vive, yo creo que el estado nutricional de la persona, pero en principio no hay evidencia que relacione, que se necesiten, digamos, a lo mejor lo que has dicho en el tema de la contaminación o el ambiente, que se necesiten alimentos específicos. Igual el tema de la contaminación, pues una de las cosas que ha dicho Andrea, ¿no? Incidir mucho en los antioxidantes, que sería la vitamina C, frutas y verduras, pero eso es bueno para todo el mundo. Entonces yo creo que, no sé, Andrea, que no haría distinción. La única distinción que podría hacer es que una persona que vive en el pueblo vive más relajada y una persona que vive en ciudad puede tener más estrés, entonces puede tener unos requerimientos más altos por el tema del estrés y que consuma más por el ir corriendo a todas partes o cosas así. Y en el pueblo, pues que trabaje el campo y tenga mayor actividad física y pueda aumentar sus requerimientos. Pero por el tema de alimentos es igual para todo el mundo. Me refiero, excepto que tenga una patología o algo así, de resto es recomendación general. Estamos apostando siempre por un plan personalizado para nuestros pacientes de POC. Nos gustaría saber si a Consuelo en algún momento algún médico, sea de atención primaria o sea neumólogo, le haya planteado un plan personalizado de alimentación. ¿Consuelo? No. Nunca. Ni te preguntaron por la alimentación, nada. Nunca. Vale. Eso te lo puedo decir. No. Bien. Claro, es más, cuando me han visto baja de peso, pues yo puedo poner un complejo vitamínico. Pues vale, pues bien, me lo tomo. A mí me dicen lo que me tengo que tomar y yo me lo tomo. Pero jamás. Y el estar delgada tampoco me han llamado la atención. Me la ha llamado la atención mi familia. Ya hasta mis nietos. Abuela come. Es que no, pero tampoco me ha preocupado demasiado. O sea, ¿sabes? Ahora sí, porque ya ha llegado a unos términos un poco lamentables, pero nunca me han dicho nada. Sobre alimentación, nunca. Increíble, vaya, fatal. Qué Sí, bueno. sí. Sí, muy así mal. como tengo muy bien tratado los pulmones, el corazón y todo muy eso, en cuanto a alimentación. Nunca, jamás, vale. Nunca. Es un problema que tenemos con los pacientes. Justo a ti, ¿alguna vez un médico de atención primaria o algún neumólogo o tu neumóloga te ha preguntado por tu alimentación o te ha dado algunas recomendaciones? Mi neumóloga me mandó al endocrino, allí en La Princesa. El endocrino lo único que hizo fue darme un papel con una dieta de las 1000 calorías. Y nada más. Y tuve la suerte de que hablando con la enfermera mía del centro, de mi centro de salud, me dijo, eso te lo arreglo yo. La verdad se ha dicho que he estado varios años con ella, ahora ya se ha jubilado, pero fue la que me encarriló a la forma de comer. ¿Cómo has comido? ¿Qué has comido? ¿Cuándo has comido? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no haces? Y eso poco a poco me ha ido enseñando a llevar unos hábitos mucho más saludables de los que tenía antiguamente. Pero vamos, yo de La Princesa puedo hablar maravillas de todo, menos del departamento de endocrinología, porque para mí, ya te digo, me dieron el papel de las 1000 calorías y nada más. Digo, pues eso es como si nada. Claro, ahí, pero sí me mandó la neumóloga. Hay una parte muy importante justo que dices y yo creo que es importante destacarlo en el contexto tanto del día que es como del webinar que tenemos, y es el problema de la atención sanitaria. Es que España es el único país que no cumple con los ratios que establece la Organización Mundial de la Salud de tener dietistas nutricionistas en sanidad pública. Entonces, hacer una intervención individualizada de la alimentación requiere tiempo que el médico obviamente no tiene. Si tienen que ver tantos pacientes en una mañana, entonces, al no haber nutricionistas en la sanidad pública, o te lo pagas o das con alguien que le dedique un poco de tiempo o no lo recibes. Entonces, por eso aquí, a la parte de la asociación de pacientes, que hacéis una labor muy importante porque llegáis donde la sanidad a veces no puede llegar. Y eso yo creo que es importante, y justo yo creo que lo que has dicho es el claro ejemplo de la necesidad, ¿no? y de la dificultad que tenéis para recibir esa pauta individualizada.
totalmente de acuerdo. Perfecto. Porque además es que en la mayoría de los casos es consejos y enseñarnos a llevarlos a la práctica. Claro. Porque todos sabemos que lo que no puedes es comer todos los días tocinos, tienes que comer verduras, tienes que comer... O sea, todo eso lo sabemos, pero si tienes a alguien que te canaliza y te enseña a cómo, pues sacas el máximo de optimismo en todo. Yo tenía una pregunta, Andrea. ¿Cómo consideras la importancia del papel del familiar o del cuidador con respecto a lo que es el tema de la alimentación? ¿Debería estar implicado también la mujer, el hijo, la hija o quien sea dentro de lo que es el tema de la alimentación? Sí, sí, o sea, totalmente. Una persona no puede empezar un plan de alimentación si no tiene el apoyo de sus familiares o los convivientes con los que viva. Es decir, alguien se propone un reto, se propone cambiar sus hábitos, y si yo me propongo comer todos los días en mi casa, por ejemplo, fruta, y no hay nadie que compre la fruta, nunca la voy a comer. Entonces, es muy importante tanto educar al paciente que toca como al entorno en el que vive. Es decir, hablarles un poco de la nutrición básica, y si puede ser que el mismo plan de alimentación, no el mismo porque se suele individualizar, pero un poco las nociones básicas para población general, para el resto de la familia, pues estaría genial. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante, sobre todo lo que son también las transparencias que había preparado Andrea tan magníficamente. Desde luego lo veremos con detenimiento. Me gustaría que cada uno de vosotros, por favor, terminarais este webinar que repito, que ha sido de alguna forma en conmemoración también del Día de la Nutrición que celebramos hoy. Que digáis algún mensaje clave, algo que os parece importante hoy en este Día Nacional de la Nutrición. Empiezo por Paula. Bueno, yo no me cansaré de agradecer lo que estáis haciendo y lo que nos dejáis hacer en beneficio de los pacientes, y yo creo que en un día como hoy destacar que ha vuelto a quedar patente la necesidad de que los pacientes con EPOC reciban un asesoramiento nutricional individualizado que sea de acceso universal a todos los pacientes, sobre todo porque el fin último y el objetivo demostrado es que mejoran la calidad de vida, y yo creo que eso es algo que no podemos negar ni tampoco le podemos negar a los pacientes que lo reciban. Así que yo desde aquí la parte de esta reivindicación, ¿no? que necesitamos que los pacientes reciban este asesoramiento, y necesitamos ir de la mano pues todos los actores implicados, ¿no? Entonces, ahí mi mensaje. Mi mensaje, gracias Paula. Justo, tu mensaje. Pues mi mensaje es que tenemos que dejarnos asesorar en todo lo que son los temas alimenticios, y que no es tan difícil de llevar, que es bastante sencillo, es llevar unas pautas no muy difíciles y que se puede conseguir perfectamente. Pero eso sí, como dice Paula, necesitamos apoyo institucional. Perfecto, gracias, Justo. Y tú eres vivo ejemplo, que tú lo has conseguido también con tus 30 kilos, impresionante. Y también dejaste de fumar, así que maravilloso. Consuelo, tu mensaje. Mi mensaje, pues que nos presten más atención los médicos. Genial, así es. O sea, que además de atender nuestra enfermedad, nos pregunten, y al verte así, ¿y qué comes? ¿Y qué comes? Pues lo que puedo. Y nos digan, no, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y que puede ser que nos ayude. Porque ya, bueno, pues en lugar de decir me comería, me voy a comer. Me voy a comer esto. Y entonces, pues que sepas que no está tan mal que te asesoren y que te digan. Porque yo pienso que muchos facultativos les da apuro. Apuro, es decir, ¿tú qué comes? Yo creo que les da un poco de apuro. Porque a lo que van es a curarte lo que tienes o a mantenerte como estás. Y yo creo que les da apuro. Es como cuando dicen a muchas señoras, ¿cuántos años tiene? Y ya se quedan así un poco. Pues yo creo que también les da un poquito de apuro.
Así que no sientan apuro y que nos hagan declarar y que declaremos bien, que digamos la verdad como yo lo he dicho. Y ya nos pueden o recomendar un especialista o, ¿sabes? Yo les diría siempre con la verdad por delante, siempre. Y como mínimo, como mínimo deberían recalcar la importancia que tiene la alimentación para lo que son los síntomas. Claro, porque mira, con la EPO lo más importante es que aprendas a respirar, que aprendas a caminar, que aprendas a todo. Y eso lo tienes de sobra. De todo, excepto la nutrición. Sí. Muchas gracias, Consuelo. Muy importante lo que estás diciendo. De nada. Terminamos nuestro webinar con Andrea, que realmente es la artífice de todo este gran proyecto que estamos llevando a cabo. Así, tu mensaje final, Andrea, y contigo cerramos. Mi mensaje final sería un poco coger pinceladas de todos. Muchas gracias a Consuelo y a Justo por estar hoy aquí. Y muchas gracias a Paula también y a la asociación. Y nada, pues reivindicar lo mismo, que los nutricionistas somos profesionales de la salud, que se necesitan nutricionistas en los hospitales, tanto en atención primaria, para, pues si Justo, por ejemplo, en ese momento, en vez de encontrarse con esa maravillosa enfermera, hubiese tenido un nutricionista en su centro de salud, pues podría haber asistido a consulta y pues eso. Y la importancia también de decir las cosas claras, que los nutricionistas no somos gente que juzgamos a nadie. Es decir, necesitamos la información necesaria como un médico cuando le vas a contar tu patología. Entonces, eso, simplemente eso. Y que una dieta no tiene por qué ser mala, que es un plan de alimentación, que es vida también, que no pasa nada. Qué bonito, Andrea, muchas gracias. Ahora vamos todos a comer, que me ha entrado un hambre. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima vez. Gracias a Paula, a Andrea, a Justo y a Consuelo por estar hoy con nosotros. Y esperemos que sirva para toda la comunidad de EPOC, para que poco a poco pues, vayan familiarizándose también con una alimentación lo más beneficioso posible para su patología. Muchas gracias a todos. Gracias. Un besito. Y gracias. hasta la próxima. Adiós. Hasta otro momento. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós.